Tiene la palabra don Abel Caballero Álvarez, alcalde de Vigo y presidente de la Fundación Pro Vigo. Bueno, buenos días y gracias por su presencia en estas jornadas, ¿no? Son las sextas, Vigo ante su futuro. Es la forma de entender la ciudad que tenemos en la ciudad, porque nosotros sabemos que Vigo depende de su economía. Vigo es una ciudad singular, por la forma en la que nació, por la forma en la que creció, por la forma en la que se asentó como gran ciudad. Y se asentó de una forma sólida y consistente. Vigo se asienta sobre su propia capacidad, sobre nuestra propia capacidad de hacer economía. Las ciudades históricamente nacen de formas bastante constatadas. Hay las ciudades que nacen de conquistas militares, asentamientos militares, hay ciudades que nacen de eventos religiosos, ciudades que tienen nacimiento por ubicaciones administrativas. Vigo no. Vigo nació en su versión moderna, en los últimos 150 años, por nuestra propia capacidad de desarrollar nuestra economía. Es el factor distintivo, es el factor característico. Y dependeremos y dependemos de nuestra propia capacidad de desarrollar nuestra economía. Vigo es una ciudad en algunas cosas excepcional. Cuando estaba dedicado a la docencia, yo arranqué en la Universidad de Santiago porque era la que había, no había otra. Y venía todos los fines de semana a dar clase aquí a Vigo. No cobraba, porque quede claro. Pero venía todos los fines de semana a dar clase a Vigo. Y yo le preguntaba a los estudiantes, en Santiago y en Vigo, ¿qué vais a hacer cuando acabéis la carrera? Respuesta en Santiago, voy a hacer unas oposiciones que oscilaban entre Bedel y algo relacionado con Hacienda, nunca en gran nivel. Eran oposiciones de tipo intermedio. La misma pregunta formulada en Vigo tenía un 50% aproximadamente de respuestas de gente que decía yo voy a montar una empresa. Eso diferencia dos territorios. Diferencia la forma de entender la economía en dos territorios separados escasamente por 100 kilómetros. Una más funcionarial y burocrática, no digo burocrática en el sentido peyorativo, lo digo en el sentido normal de la expresión, y otra basada en una cultura del emprendimiento y de la creatividad. Y así funciona la ciudad, y así funcionamos. Cuando uno quiere encontrar una forma de entender la acción profesional como en Vigo, pues se tiene que ir a Madrid, a Barcelona, a Valencia. No la encuentra en territorios intermedios. No la encuentra en Galicia de ningún modo, pero tampoco en Asturias o en las Castillas. La encuentra ya en las grandes ciudades con gran capacidad de crecimiento económico. Y en medio de esta visión encaja la Fundación, encaja Pro Vigo. Una fundación que nace en la ciudad para aunar estudios, voluntades, posiciones, y que nace sin ninguna tensión política. Nace del esfuerzo y del deseo de la cooperación. Por el camino algunos la politizaron y algunos decidieron que se iban de Pro Vigo y se fueron. Se fueron. No entienden esta ciudad. No entienden que aquí podemos estar sentados todos, y veo al presidente de los empresarios de la provincia, y veo al responsable de la pesca, y veo a responsables de ámbitos industriales, de estudios, y entendemos esto de otra forma. Esto lo entendemos como un foro abierto de debate para hablar de la ciudad, de su presente y de su futuro, y aprendiendo del pasado, y aprendiendo de los aciertos y de los errores. Y por eso continuamos en la Fundación Pro Vigo, y esta vez en algo tan importante como planificación estratégica y cambio. El cambio es la expresión perenne cada vez que hay una crisis. Las crisis son factores de ruptura de las estructuras.
Las crisis, y las crisis profundas, son aquellos momentos en los que las estructuras que sostienen el andamiaje económico, social y muchas veces político quiebra. Y esta crisis quebró todos los parámetros, todos los andamiajes, todos. Esta crisis se origina en el sector privado. Es una crisis que deviene de la especulación abusiva y codiciosa de partes notables de sectores privados financieros. Es bueno que lo recordemos. Es bueno que recordemos cómo nace con Lehman Brothers y cómo va siendo una cascada continua de fallos del sector privado que fue incapaz de entender aquella etapa de crecimiento exponencial. No en España, o mejor dicho, no solo en España, ¿verdad? En tantos y tantos países. Es una crisis en parte muy notable e importada, de otras latitudes y de otras longitudes, pero que entra con una fuerza inusitada y rompe las estructuras. Es una crisis que está llamando la atención sobre algunos elementos nucleares. Está rompiendo falsos mitos y viejas creencias. Aquella teoría de que el mundo desarrollado podía prescindir de la industria quedó pulverizado en esta crisis. El mundo desarrollado necesita un sólido asentamiento de la industria, de las industrias. Y en esta ciudad eso es un gran leitmotiv. En esta ciudad ese es un gran parámetro, porque sobre todo somos una ciudad con base industrial. En la automoción, en la pesca, en el naval y en tantas actividades que circulan en torno a esas tres grandes patas. El resto, con todo ser muy importante, tiene que asentarse en Vigo sobre esa base industrial. Y no podemos renunciar en la ciudad, en el territorio, a perder ninguno de los asentamientos claves que nos configuran como distintivos. ¿Qué ciudad del tamaño de Vigo es capaz de recibir la NAFO 2 veces en 6 años? 2 veces en 6 años. Es que hace una semana aquí estaba todo el mundo de la pesca, todo el mundo de la pesca. Pero dentro de muy poquito volverá a estar desde la FAO. Y esos son rasgos distintivos centrales a los que no podemos renunciar en ningún caso. Y cualquier planificación estratégica o pasa por esto, o en mi opinión se equivoca dramáticamente. O pasa por esto, o nos equivocamos dramáticamente. Porque es cierto y es muy importante, las pequeñas y medianas empresas son un elemento sustancial de la economía. Pero digámoslo con mayúsculas, las grandes más. Las grandes más. No nos autoengañemos, las grandes más, porque las grandes son las que ejercen ese gran tirón que nos coloca en el mundo. Y Vigo está lleno de grandes empresas, lleno. Tenemos un sinfín de grandes empresas en esta ciudad. Pues en la planificación estratégica, esas grandes empresas con su inmensa capacidad de innovación tienen que ocupar su espacio. Inmensa capacidad de innovación. Porque la plataforma de futuro, eso es un lugar común, ¿verdad? Hace 30, 40 años no lo sabíamos, hoy sí, hoy lo sabemos. Es la innovación, es el conocimiento, va de eso. El valor añadido del crecimiento se establece sobre el conocimiento. El conocimiento puede ser poner un satélite en órbita, como hace la Universidad de Vigo, o pueden ser modernos sistemas de montaje en Citroën, o pueden ser capaces de faenar a 3.000 metros de profundidad en la pesca. Esos son los ámbitos de conocimiento y de innovación. O pueden ser determinadas palancas en el ámbito del comercio que nos pone en posición innovadora. O pueden ser, y lo contaba hace muy poquitos días en el INAP, en el Ministerio de Hacienda como alcalde de Vigo, o puede ser la capacidad de innovar desde el Ayuntamiento de Vigo de tal modo que más de la mitad de las atenciones y del trabajo que se hace en el Ayuntamiento de Vigo se hace por red ya. Ya sobrepasamos en la administración electrónica a la administración presencial, ya la sobrepasamos. Ya estamos 60-40. El 60% de las actuaciones del Ayuntamiento de Vigo ya es en red. Solo un 40% se hace
presencialmente. Esto requiere una enorme tecnología funcionando y una enorme capacidad de los y las trabajadoras de poner y estar en estos nuevos parámetros. Pues eso también es la capacidad de innovar y la capacidad de sustanciar un proyecto estratégico. Y algunas marcas importan especialmente en los proyectos estratégicos, especialmente. CIES Patrimonio de la Humanidad es una. Es una inmensa y gran marca en su planteamiento hacia la consecución y desde la consecución para optar a un sector en el que estamos débiles. Todo lo que tiene que ver con el mundo del turismo. Pues tenemos que buscar plataformas innovadoras para incorporar en la planificación estratégica. Porque son esas palancas de movimiento. Y estamos en el momento en el que Vigo ya está rehaciendo, y no digo repensando porque ya lo tiene repensado, porque cada uno y cada una de vosotros en vuestras industrias y en vuestras empresas ya tenéis repensado el modelo. Ya lo tenéis en funcionamiento y en marcha en muchos casos, pero es el momento de poner en marcha este nuevo modelo que va a durar 20 años. Y algunos símbolos los tenemos encima de la mesa, y quiero ver para PSA, Peugeot, Citroën. PSA, Peugeot, Citroën está en el momento clave de asegurar 20 años de industria del automóvil, en producción de automóviles en la ciudad de Vigo. Y yo sé cómo lo tienen de adelantado, ya lo tienen repensado, porque se anticipan a la propia necesidad de su grupo. Y cuando veo para el sector pesca me encuentro con algo muy similar y muy parecido. Y cuando veo para el naval, hoy no está aquí García Costas, pero estará después en la clausura, lo encuentro también. Por eso tenemos que ser capaces de poner en marcha nuestros elementos distintivos referenciales. Y la forma, cada empresa la está inventando continuamente. Lo que tenemos que hacer es la sinergia colectiva. Porque desde aquí no vamos a poder hacer lo que cada empresa ya está haciendo, porque lo hacen mucho mejor que el colectivo y lo conocen mucho mejor. Lo que hay que hacer es poner las sinergias en marcha y saber qué acompañamiento colectivo le podemos dar. Por ejemplo, el aeropuerto. Es un acompañamiento colectivo imprescindible. Sin aeropuerto, Vigo se muere. No digo que le vaya a ir mal, digo se muere. Vigo sin aeropuerto se muere. No podemos estar en esta tensión de políticas equivocadas que potencian unos aeropuertos y otro. Un gobierno los del norte y otro gobierno Oporto. Y nosotros permanecer impasibles como si aquí no pasara nada. Pasa y mucho. Y eso es una parte clave de nuestra planificación estratégica. Clave. Porque sin aeropuerto esto se muere. No hay ninguna ciudad industrial importante en el mundo que no tenga un aeropuerto. Y un aeropuerto importante. Y nosotros somos una ciudad importante en el mundo. Y somos una ciudad importante y referencial en nuestros ámbitos de especialización. Por eso es muy notable que pongamos todo esto en común. Tantas otras cuestiones que seguro que conocéis irá saliendo. Yo quiero mostrar mi satisfacción por las jornadas. Y quiero mostrar mi satisfacción porque estemos en la sexta, cuando algunos intentaron que la Fundación Pro Vigo cerrase. A algunos no les gustaba la Fundación Pro Vigo. Algunos querían que desapareciera la Fundación Pro Vigo. Y la vamos a seguir sacando adelante. Además, y lo quiero decir, y le quiero agradecer especialmente a García Roy su esfuerzo y su trabajo. Porque con el apoyo del patronato, pero con su esfuerzo personal, está siendo capaz de montar las jornadas, sacarlas adelante, ser referencial. Y la crisis se superará. Y tenemos que salir, y vamos a salir inmensamente reforzados. Esta ciudad va a salir de la crisis, está saliendo de la crisis inmensamente reforzada. En términos absolutos y en términos relativos. Porque es cierto que Vigo ya ocupa ahora la centralidad en todo el oeste de España. Ya la está ocupando. No hablo de la centralidad en Galicia, no. Hablo de la centralidad en todo el oeste de España. Ya no es referente Valladolid para referencialmente competir con nosotros. Y Bilbao lo es en un ámbito de no competitividad directa, lo es en su propia evolución de buscar nuevos escenarios.
Pero toda la referencialidad de todo el oeste de España es esta ciudad y su economía. Y ahí es donde tenemos que volvernos a anclar, en saber lo que está pasando. Y en saber que cuando industrias del mundo y países del mundo quieren venir a ver cómo funciona España, muchas veces vienen a Vigo. La visita de los empresarios de Celaya fue notable. Una ciudad que va a producir 500.000 de automóviles. 500.000, más que nosotros. Que los va a producir para el mercado americano y por tanto que necesita de una enorme competitividad. Están buscando apoyo para ese... No compite con nosotros. Si compitiera con nosotros lo trataríamos de otra forma, pero no compiten. Citroën vende en un mercado y Honda, como dicen ellos, vende en otro. Somos mercados no competitivos directamente. Pues quieren conocer la automoción de Vigo. Y ya vinieron y nos vamos nosotros allí, el próximo mes de noviembre, y hay allí un número significativamente importante de empresarios industriales de Vigo que ya están trabajando en Celaya. 500.000 de automóviles al año de producción a mercado americano. No fueron a otros territorios de Galicia, ni a otros territorios de España, vinieron a Vigo. E iremos desde Vigo allí, a seguir haciendo este proceso y proyecto colectivo de expansionar nuestra automoción. Por eso, enhorabuena por las jornadas, enhorabuena por lo que contribuiréis, y lo seguiremos desde la ciudad sabiendo que, y dejadme que lo diga, Vigo ya está viviendo su futuro. Otros sitios aún no viven su futuro. Otras ciudades de este territorio, todo el oeste de España y todo el norte de España, aún no viven su futuro. Nosotros sí. Nosotros ya estamos viviendo el futuro. Ya estamos viendo cómo el futuro funciona en tiempo real desde la opción presente. Por eso, enhorabuena y, por cierto, dejadme que os lo diga, seguir así, lo hacéis muy bien. Gracias. Que me das un pin de la fundación. Oye, no está mal, dado que soy el presidente, que me den el pin. Muchas gracias. Gracias. Me voy con el pin.